Buen día, bienvenidos a este espacio de loshugos.com. Hoy tenemos una mesa de diálogo muy interesante y muy urgente, ya que estamos aquí para platicar del estado de la lucha por los derechos de las mujeres y sobre todo qué tanto puede involucrarse la práctica artística en esta búsqueda por lograr conseguir resolver causas sociales. Nos acompañan hoy Melissa García Aguirre, artista, activista, escritora. Rocío Cárdenas, quien es historiadora del arte, curadora, crítica de arte y muchas otras cosas más. Virginie Castel, que también es curadora, es escritora, es editora. Y Noemí Zavala, que también es editora y escritora. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, chicas. Gracias. Bueno, me gustaría abrir este diálogo preguntándoles cuál es la urgencia de hablar y de poner sobre la mesa el tema de la lucha por los derechos de las mujeres en Nuevo León y específicamente sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Ok. Bueno, este es un tema importante sobre todo este año, dado que en el marco del Día Internacional de la Mujer se reformó el artículo 1 a la Ley Constitucional del Estado, que la reforma que se votó y aprobó le da el estatuto de ciudadano al feto, lo que transforma o pretende transformar el delito de aborto a delito de homicidio en razón de parentesco, agrandando los años de 5 a 30 o 50 años por haber cometido aborto. Sin embargo, en Nuevo León se tienen muchos años en los que la interrupción del embarazo puede ser legal, o más bien es legal, bajo 3 causales, que son violación, haber sido víctima de violación, peligro de vida, es decir, peligro de muerte de la mujer embarazada o riesgo en salud de la mujer embarazada. Entonces, a pesar de que se reformó esta ley, no se ha reformado el Código Penal. Por lo tanto, en Nuevo León sigue siendo legal interrumpir el embarazo en el Seguro Social bajo cualquiera de estas 3 causales. Sin embargo, el hecho de que se haya votado esa ley, esa reforma, evidentemente pone de manifiesto cuál es la posición del Estado frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es en oposición a garantizarlos en lugar de preocuparse por proveer las medidas en que estos derechos puedan ser reales y materiales para todas nosotras. Muy bien, nos ha tocado mucho ver en distintos medios, no solo a nivel nacional, sino internacional, que ya existe una resistencia a la práctica del aborto, incluso bajo estas razones, ¿no? O sea, hay niñas que han sufrido violación y ha habido una resistencia por parte del personal médico para atenderlas en una situación de este corte. Y pensemos también en este planteamiento que se está haciendo para que los médicos puedan resistirse de acuerdo a su sistema de creencias en atender o no. ¿Cuáles son las repercusiones o conoces algún caso que ahorita esté como sufriendo debido a esta situación? Pues las repercusiones son fatales porque hay niñas que están siendo obligadas por el Estado a parir hijos de sus padres, hijos de sus hermanos, hijos de sus primos por abuso, mujeres que mueren en abortos clandestinos o mujeres que intentan abortar en situaciones pues caseras y terminan en los hospitales y despiertan ya esposadas sin saber absolutamente nada sobre sus derechos, o incluso ellas llegan al hospital confesando que intentaron abortar. Entonces, una problemática que la parte simbólica de que estas leyes se estén promoviendo es que genera una mayor criminalización del uso de nuestros cuerpos. Entonces ya ni siquiera podemos hablar o estamos ya a una distancia
muy lejana de hablar del goce y del placer y de la libertad del cuerpo de las mujeres en las condiciones actuales en las que está nuestro Estado. Pero de eso es de lo que deberíamos estar hablando, de cómo generar condiciones de libertad y de autonomía para el uso de nuestros cuerpos, no de por qué estamos muriendo a causa de las leyes que se están generando. Entonces, la respuesta concreta es, pues las consecuencias son fatales, las consecuencias materiales son de muerte. Quisiera preguntarte, Rocío, ¿cuál es tu perspectiva respecto a la relación de la práctica artística en México y en Latinoamérica en el apoyo a causas sociales, y muy específicamente como un poco cuál es el trazo de la historia del arte feminista en México, como en esta búsqueda por resolver cuestiones sociales? Claro. Bueno, pues en particular en América Latina existe una historia muy reciente, digamos, en una acción pues muy práctica, pero también de espacio público, que son estos 20 años que casi llevamos del siglo XXI frente a la vuelta de las democracias en América Latina, ¿no? Y estoy hablando de la socialdemocracia, tanto de gobiernos de izquierda como de gobiernos de derecha, ¿no? O sea, es decir, las acciones en espacio público no tienen sobre todo acciones que tienen que ver con una vuelta a la democracia, están de las dos ideologías, es decir, accionar en espacio público por parte de los artistas están buscando justicia y derechos humanos, ¿no? O sea, y esto creo que sí es algo muy importante de denotar, porque parece ser que siempre es como que la incidencia en espacio público sobre una acción artística estaría dada solamente por las personas que están en contra de un gobierno democrático y de derecha, lo cual es mentira, y creo que esto también es parte importante de estos 20 años recientes de acciones, que bueno, pues han estado acompañadas de ejercicios de ciudadanía, de búsqueda de derechos, de acciones políticas en espacios que no son los convencionales y que creo que tienen mucho sentido para lo que está sucediendo actualmente. Ejemplos hay muchos, bueno, digamos en esta época reciente de violencia en el país, auspiciada por el gobierno del expresidente Felipe Calderón, pues tuvimos un resurgimiento de muchos, o más bien la configuración de muchos colectivos que están siempre como en la línea entre lo político y lo artístico, como lo que fueron las acciones de Bordando por la Paz, Lava la Bandera, que pues es una acción que surge en Perú a partir de hacer una circunstancia de lavar simbólicamente una bandera, en donde esta bandera está cargada con anilina o color rojo, y al momento de lavarla en una fuente pública, la fuente, pues el agua cristalina se vuelve de color rojo, ¿no? Con esta, pues digamos, circunstancia simbólica de la sangre, pues digamos, de todos los sacrificados en las guerras, en los gobiernos antidemocráticos, ¿no?, que ha habido en toda América Latina. Como ese es un solo ejemplo, ¿no? O sea, desde salir a la calle con cacerolas, desde buscar el empoderamiento, no solamente desde lo femenino ni lo feminista, sino también como lo ciudadano, ¿no? O sea, porque creo que si hay algo que ha caracterizado específicamente los movimientos políticos actualmente, son las acciones en espacio público con características tanto performáticas y acción en espacio público como de relaciones con todas estas dinámicas, ¿no? O sea, es decir, como que de ahí vienen pues muchas lecturas que se pueden hacer, ¿no? Claro. Antes de continuar como con este tema, quiero retomar un poco más adelante el tema del trabajo en el espacio público, pero antes de continuar me gustaría preguntarles a Virginie y a Noemí desde su perspectiva, ¿cuál es el lugar del arte feminista en esta búsqueda por autonomía no solo del cuerpo femenino, sino del cuerpo social? ¿Cómo aporta el arte feminista a esto? Bueno, me gustaría un poco apuntar que en esta respuesta punitiva que hay hacia los cuerpos de las mujeres, creo que un poco se deja ver que se impide que la mujer se constituya como sujeto político, ¿no? La mujer, entre otros
miembros de la sociedad, se le imposibilita llegar a ser un sujeto político, participar en la toma de decisiones, ¿no? Y pues a partir de su propia, de impedir su propia autonomía. Y bueno, creo que un poco el papel del arte viene en con quién podemos dialogar, ¿no? Los sujetos que están impugnando, ya que el mismo Estado no es un digno interlocutor, Desde que vemos al gobernador menospreciando las cifras que hay de feminicidios, te das cuenta que esa no es la persona con la que quieres hablar para sacar adelante tu situación vital, ¿no? Hablo desde el punto de vista de las mujeres, de las mujeres que tenemos hijas, que nos planteamos, ¿habrá un futuro seguro o condiciones propicias para su desarrollo? Y bueno, creo que por medio del arte se canaliza un poco esta necesidad de que el diálogo primero es entre nosotros, ¿no? Primero es observar que estamos en circunstancias de incertidumbre, de no tener proyecto, de no tener infraestructura para la vida, en realidad. Y creo que un poco el arte opera en lo simbólico para podernos comunicar. Sí, estoy de acuerdo. Y para complementar este punto, también en el tema del feminismo repara problemas de carencia de justicia, de los abusos de poder del patriarcado sobre los cuerpos de las mujeres. Pensamos en el tendedero, por ejemplo, de Mónica Mayer, en el que se invitó a las mujeres a escribir experiencias que fueron calladas, que no fueron necesariamente públicamente abiertamente divulgadas en su momento, de situaciones de acoso, de abusos y demás. Esto tiene la función de liberar el habla, de crear una noción de colectividad que es central para la recuperación de una autonomía y de un ser sujeto político para las mujeres. Entonces, realmente el arte feminista trabaja sobre las carencias del sistema judicial y social, realmente, poniendo en énfasis todo el aparato, creo, y dando alternativas para operar como colectivo. A mí me gustaría comentar que, digamos, hay tres como núcleos importantes en estas dinámicas, tanto del arte político como de lo que va a ser una genealogía o una lectura posible, porque hay muchas lecturas posibles, hay muchos feminismos, eso también es importante. Creo que uno de los problemas a los que se enfrenta tanto el arte político como el arte feminista es que tienen una gran carga social, que lo social, dependiendo del lugar en donde lo coloques, va a estar en una situación de tensión, ¿no? Digamos que en ese sentido el feminismo pues se liga con el activismo, que el activismo como tal, digamos, desde una estructura metodológica, de potencia, de tomar el espacio público, se desarrolla bien entrados los 60s, ¿no? Desde Estados Unidos con las protestas en contra de la guerra de Vietnam, que es ahí cuando los feminismos se colocan precisamente, digamos, desde una perspectiva que tiene que ver con otros movimientos políticos y sociales de grupos civiles que estaban buscando sus derechos, ¿no? Como la población afroamericana, incluso el movimiento chicano, ¿no? En Los Ángeles, que va a ser muy importante también para las feministas. Y evidentemente el feminismo, sobre todo el feminismo en América, pues tiene una carga importante de academia, ¿no? O sea, no podemos negar que hay una serie de estereotipos que el común o digamos la gente hace que minimicen el feminismo porque lo equiparan a que está en el lugar del machismo, siendo que no. El feminismo es un movimiento de humanidades, es decir, es un pensamiento, es una forma de organización, primero de cuestionamiento personal de las mujeres, en qué lugar estoy en la sociedad, en esta sociedad patriarcal, y desde una perspectiva pacifista, ¿no? O sea, evidentemente hay tomas de situación y de empoderamiento del espacio público
que pueden llegar a otros lugares, tanto, digamos, muy, muy discutidos, ¿no? Pero creo que aquí hay algo muy importante. Yo estaba leyendo un texto precisamente de una revista de la UNAM sobre feminismos, donde una de las autoras se preguntaba, y esto me parece muy importante, es que las mujeres estamos siempre en un proceso, ¿no? O sea, frente al feminismo, ¿no? O sea, en qué lugar nos encontramos dependiendo nuestra circunstancia gremial, o sea, es decir, si somos mujeres indígenas, si estamos en un grupo ya de por sí vulnerable, o si tenemos acceso a la educación, si estamos casadas, si estamos solteras, si tenemos una práctica de sexual diferencia, ¿no? Todas esas características son las que se enfrenta el feminismo, ¿no? Y evidentemente los argumentos del arte feminista y sobre todo sus genealogías son, digamos, de múltiple abordaje, ¿no? Sin embargo, y creo que ese es uno de los graves problemas a los que se enfrenta el arte feminista, es que por un logro se tienen muchas problemáticas que no se pueden enfrentar, ¿no? Dependiendo del tipo de sociedad desde la cual se desarrolle, no sé, lo que se está pidiendo, ¿no? O sea, y evidentemente, igual que cualquier tipo de manifestación artística, como decía Noemí, se configura desde un campo simbólico. El activismo genera un campo simbólico muy diferente al campo que se referencia a una galería, a un museo, ¿no? O sea, y hay una evolución que lamentablemente, y creo que por ignorancia y por no querer conocer esta parte del arte en muchas sociedades convencionales o muy conservadoras como Monterrey, se ignora que nosotros también tenemos un pasado de importantes mujeres feministas, relacionadas a la academia, a la cátedra, a los espacios en resistencia, como pueden ser los territorios como Tierra y Libertad, ¿no? O los mismos orígenes de ciertos partidos, incluso de partidos considerados de centro de derecha, como el Partido Revolucionario Institucional, que también tiene en su haber importantes feministas en la localidad, ¿no? O sea, y yo creo que eso también desarticula mucho, o sea, es decir, esta teoría del espantapájaros frente al feminismo, o sea, aplanarlo, ridiculizarlo y manipular los estereotipos, a las mujeres nos quiere hacer parecer como lo que no queremos seguir siendo, ¿no? O sea, ni estamos haciendo esto o buscando equidad por pelear o por buscar lo que muchas veces se malinterpreta el feminismo, pero yo sí creo que en general para mí lo que podría leerse de un acto político que está vinculado al arte feminista es una necesidad de buscar voz, ¿no? O sea, y voces en colectivo también. Claro. Y no olvidar que muchos de estos actos políticos o de estas tomas del lugar están actuando simbólicamente. Están utilizando un lugar simbólico, no están recurriendo a otro tipo de práctica. O sea, el arte casi siempre tiene que ver con la toma de un espacio simbólico. Sin embargo, como ya mencionaste hace un momento, sí hay una vinculación entre la práctica artística relacionada al activismo, no nada más el arte feminista, sino otro tipo de producciones artísticas, tanto de grupos minoritarios como de otro tipo de grupos que ven en la toma del espacio público la posibilidad de autonomía, de decir, este es mi espacio, yo lo configuro y yo digo que así es, ¿no? Eso es un mensaje directo contra, o bueno, no, frente a, como el discurso que puede ser gubernamental o que puede ser como patriarcal, etcétera. Y como hablando un poco dentro de este tipo de prácticas, me parece relevante mencionar la toma de espacio público que tuvo lugar durante Biofilia, porque se buscaba justamente acercar la producción artística con ciertas necesidades de espacio público y de ciertas problemáticas de los regiomontanos, pues a la gente, ¿no? Entre ellas, pues podemos hablar como del problema que nos compete a todos, que es el aire, ¿no? El aire ya es una circunstancia que nos compete, nos alcanza y se ha vuelto una emergencia. Por otro lado, también la lucha por los derechos reproductivos de la mujer se ha vuelto una urgencia también, como ya lo tocamos en el Estado.
Entonces, me gustaría un poco que Melissa nos platicara cómo fue su experiencia participando dentro de este evento. Sí, estaba pensando en que hay un mapa para mí en el que se desplegó durante la invitación a participar en Biofilia. La invitación para Biofilia, en mi caso, como el de otros 5 participantes en el proyecto de Timba, que se llamó Banderas Máximas y otros aforismos, el proyecto de Timba, titulado así, partía de la idea que no podemos acceder a una ciudad biofílica si no estamos en contacto con, si no vemos en la misma dimensión a las problemáticas ambientales y a las problemáticas sociales. Entonces, su propuesta para Biofilia implicaba la participación de 6 representantes, 3 de luchas ambientalistas y 3 de luchas sociales, que diseñaran una bandera y la activaran de manera libre. Sin embargo, ellos sugerían a través de una conferencia. Estos 6 temas fueron sustentabilidad del agua, aire limpio, movilidad no motorizada, equidad entre hombres y mujeres, los derechos reproductivos de las mujeres, en el que participé yo, y la problemática de la migración, en donde estaba el artista Yasodari Sánchez. Entonces, cuando yo recibí la invitación, yo vi el proyecto muy atinado de Timba de utilizar un recurso estatal y un recurso privado para hablar, para atravesarlo de estas 6 problemáticas importantísimas y las 6 de urgencia en el Estado. Y me pareció muy audaz de su parte problematizar el uso del poder a partir de esa propuesta. La imagen de la bandera, aunque inicialmente me parecía pues de un uso patriarcal o masculinizado, por debajo lo veía como una oportunidad, sobre todo bueno, en este mapa está Las Artes Monterrey, que representa un financiamiento privado, el Festival Internacional Santa Lucía, que representa un recurso del Estado, Timba, que es un colectivo independiente, los condominios Acero, que fue el lugar donde se gestionó para colocar las banderas, y algo que ellos no estaban considerando, pero que yo consideré desde el inicio en el proyecto, el registro en prensa. Entonces creo que para este proyecto en particular, entre esos elementos se jugaba o se problematizaba lo que es el espacio público y qué se puede problematizar y qué no ahí, o durante cuánto tiempo y en cuánto espacio se puede o se permite hablar al respecto. Porque además, a partir de la invitación, yo digo, bueno, mi bandera va sobre esto, es sobre la despenalización de la interrupción del embarazo y la autonomía del cuerpo de las mujeres, que eso implica aspectos, lo quise apuntar porque se me olvidan, pero son aspectos biológicos, psicológicos y culturales, los que están implicados en los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la posibilidad de participación política y en políticas que tienen que ver con la sexualidad, más la lucha de todas las mujeres que en el Estado han estado participando en avanzar en la garantía de estos derechos en el Estado. Entonces, a este mapa además se le añade la ubicación de los condominios Constitución, que está frente al Palacio Municipal de Monterrey,
y la catedral, que son que representan instituciones que a lo largo de la historia se han aliado para impedir el avance en la autonomía y el ejercicio del cuerpo de las mujeres. Entonces, yo pensé que para poder lograrlo, a pesar de que tenía todo el apoyo de Timba, pensé que para poder lograrlo teníamos que hacerlo desde el secreto. O sea, que no se supiera, como en todas las demás banderas, de qué se iba a tratar. Y de hecho fue también por solicitud de Timba que no se revelara la bandera, el color de la bandera, ni la figura de la bandera hasta el día de su montaje. Aquí la gestoría del proyecto fue nada más por tu parte y por Timba, o sí se trabajó en la curaduría con los responsables de biofilia, o sea, ellos sabían de todo el proyecto. Sí, claro. El proyecto, Timba hizo la propuesta con el proyecto de la playera, con mi proyecto previo de la bandera Necesito Abortar. Entonces, la respuesta de parte de la curaduría, que está hecha en colectivo entre Marco Treviño y Guillermo Santamarina, fue sí que participe esta artista, sí a este tema, pero de una manera más abstracta. No queremos la palabra aborto en la bandera. Entonces yo envié el diseño de la bandera verde y fue aprobado por todas las instancias, incluyendo el representante legal de los condominios Acero. Entonces, el hecho de que la bandera no haya durado los 7 días, como todas las que participaron en el proyecto, ni siquiera haya durado un día más, sino que en una sola noche la quitaron, creo que puede estar implicado el hecho de que no solo no se nos permite hablar al respecto de estas luchas, sino que menos celebrarlas, debido a que el montaje de la bandera estuvo acompañado por muchas colectivas feministas que desde abajo, y aquí presente Virginie Castel y Noemí Zavala, que desde abajo celebramos el hecho de que estuviera siendo izada también por 2 compañeras del feminismo militante. Entonces, yo creo que son muchísimas las problemáticas que posiblemente no nos va a alcanzar el tiempo para desmenuzarlas, pero por la que yo más quisiera pugnar es por el ejercicio lo que creo que le parece más problemático a todo este sistema es el ejercicio del goce de las mujeres, que ante la ausencia de nuestros derechos ni siquiera tengamos la posibilidad de celebrar la lucha en la que nos estamos enmarcando actualmente, ni siquiera, ni en el espacio público, ni en el espacio legal, ni en el espacio del arte. Me parece muy interesante porque en el norte se habló de la palabra censura, pero también podemos hablar de la palabra silencio, ¿no? Y como para ir cerrando un poco el diálogo que estamos teniendo aquí, quiero destacar el silencio que hemos estado viviendo a nivel social, para empezar por parte del gobierno frente a otro tipo de problemáticas, ¿no? Ante el crimen organizado y sus consecuencias, ante la lucha de las mujeres y sus consecuencias, ante 1001 temas, más que censura hay un silencio, hay una emisión, hay como todavía el calladitas se ven más bonitas, pero para todos y parejo, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo en una práctica que concierne al espacio público y que concierne la toma del espacio público, aunque aquí hubo una toma del espacio privado, aunque una toma del espacio privado, pues, dialogada, Consentida. Consentida,
parece que se puede hablar de un ejercicio de censura. No sé qué piensen ustedes. Solo ahí para aclarar, cabe mencionar que aunque el edificio es privado, su exterior es público, en el sentido en el que lo podemos ver, está en el espacio de lo público. Y que ahí hay un silencio, como dices, de parte tanto de Biofilia, de las Artes Monterrey y del Festival Santa Lucía ante la denuncia de censura. O sea, la bandera que debió haber estado 7 días no dura ni una noche y no hay pronunciamiento de parte de las artes, no hay pronunciamiento de parte del festival, y la invitación que se le hizo al co-curador Marco Treviño para estar presente en este diálogo fue rechazada. Yo quisiera agregar, justamente el día 31 de octubre que se hizo la bandera en el Museo de Historia, se llevaba a cabo en el Congreso del Noreste una serie de mesas, entre ellas el planteamiento de cuáles serían las políticas culturales que pudieran tener una perspectiva de género, ¿no? Y género quizá señalando la temática de la representación de las mujeres. Y creo que es sintomático que en el mismo día en que se dialogó al respecto, creo que en esa misma mesa hubo un silencio justamente cuando alguien se preguntaba como qué más podemos hacer para que la situación cultural se transforme, y creo que todos respondimos con silencio, ¿no? Y bueno, creo que en nuestra sociedad, tanto a las mujeres como al arte se toleran en tanto son complacientes, y en el momento que dejan de serlo, pues ya viene como la mano de resistencia o la mano dura, ¿no? Entonces creo que para mí, haciendo una lectura de ese día, conectando una cosa con otra, creo que va por ahí un poco. Bueno, sí, claramente hay un acto de censura evidente, porque hay una desaparición de la bandera. Aparte, se quita la bandera sin aviso, es romper un contrato moral y ético, y obviamente no llegó a lo legal, porque creo que no hubo como de que firmamos un contrato de que la bandera va a estar, pero como quiera hay un rompimiento de contrato, y el silencio hasta la fecha sobre lo acontecido es muy preocupante respecto al devenir del arte en la ciudad también. Yo me he interrogado mucho la última semana en torno a eso de la censura en el arte, ¿no? O sea, ¿cómo opera la censura en el arte? ¿Por qué opera la censura en el arte? Porque si estamos hablando de un espacio público y de un evento que tiende a plantear lo social en su corazón, ¿por qué está aconteciendo esto? Bueno, pues la respuesta está ahí por sí sola. Estamos hablando de los derechos reproductivos de la mujer. Pues es un tabú, porque lo que se censura es lo que no se quiere ver, lo que no se quiere hablar. Me parece aterrador en lo personal y en lo colectivo también. Pues a mí me gustaría hacer una reflexión en torno a la operatividad que tuvieron ciertos colectivos que estuvieron presentes en este evento de Biofilia, pero no solo en Biofilia, sino hace 7 años, cuando la violencia estaba más fuerte en Monterrey, el aparato del arte estaba, pues digamos, inhabilitado, ¿no? Silente, pero también inhabilitado porque no podía operar ante la violencia, ¿no? Y estos colectivos ahora funden Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Nuevo León, que en su mayoría están configurados por mujeres, están buscando a sus familiares desaparecidos. Se accionaba en espacio público, se abordaba, pues como un ejemplo, ¿no?, de mujeres que están haciendo una acción política.
Y realmente, digamos, incluso el objeto mismo del bordado, de todas esas acciones colectivas que se hicieron en México, ya están estabilizados como objetos artísticos, pertenecen al archivo de Arqueya en la UNAM, en el MUAC. Ahora bien, ¿qué está pasando con la ola verde feminista en América Latina, ¿no? Que sería como la palabra fuera del contexto local que ha impactado de una manera mucho más fuerte las acciones de colectivos feministas que están llevando, pues digamos, a la esfera pública, que sería este lugar donde en realidad ya se están discutiendo las cuestiones de las políticas culturales y políticas de derechos humanos, ¿no? Sobre las mujeres. No quiere decir que el trabajo de Fundén o de Bordando por la Paz no haya tenido cierto impacto. Sin embargo, sabemos que la desaparición forzada sigue siendo un crimen de lesa humanidad que se perpetúa no solo en México, sino en toda América Latina. Y si llevamos eso al espacio de los cuerpos femeninos, pues tenemos el feminicidio, ¿no? Somos el primer estado con feminicidios en toda la República. Eso también, o sea, todos estos son asuntos importantes, ¿no? O sea, que podemos irlos enumerando y ahorita, en este momento, después de 7 años de esta violencia, que el estado del arte está volviendo a operar, tanto con eventos comerciales, con eventos de espacio público y, o sea, digamos, está queriendo lidiar con esto sin saber o a lo mejor a sabiendas y con censura, igual que Virginia, me parece muy grave. Y además de ser muy grave, me parece de un alto grado de ignorancia, ¿no? O sea, porque digamos que el arte político no deja de ser arte, ¿no? O sea, y esto también es algo muy importante de mencionarlo, ¿no? O sea, sí, porque cada uno de estos espacios que pueden ser trabajados desde lo social por los artistas, como el ejemplo que mencionaba Melissa García hace un momento, ella Sodari Sánchez, con las poblaciones de migrantes indígenas en área metropolitana, incluso de mujeres indígenas, pues también nos habla de cuáles son los asuntos que ni al gobierno, ni a la iniciativa privada, ni al estado del arte le interesan, ¿no? Y que claro, y no solo en el campo de lo simbólico, sino en el campo de lo real. Claro. O sea, hay un borramiento, hay un silencio, y sí es muy complejo porque digamos que no se trata solamente de que estos son tensiones. Andrea Yunta, en su libro reciente sobre cuerpos y feminismos, ¿no?, menciona un concepto que me parece muy interesante, que se llama, pues digamos, esta idea de simultaneidad, ¿no? O sea, esto estaba pasando en el mismo tiempo, ¿no? O sea, la ola feminista, las protestas por el feminicidio en México, la cuestión del escarchazo ahora rosa, que también es parte son parte ahora de las herramientas de acción política y artística que se consideran dentro del movimiento feminista, ¿no? O sea, y eso también me parece bien importante porque no se trata finalmente de que sea un hecho aislado, ¿no? Y tampoco que se pueda denotar como una circunstancia que no tenga un valor en la esfera de lo público. Y no solo de lo público, sino de lo político. O sea, y ese es el asunto aquí, ¿no? O sea, cómo poder, porque muchas de las discusiones se pueden decir, no, pues es que una cosa es el activismo, otra cosa es el arte, otra cosa es la acción artística. Pues yo creo que una de las herencias que ha dejado esa época de violencia en el espacio público en Monterrey, que incluso se hicieron con muchas resistencias, han sido la visibilidad de todas estas poblaciones, incluida la LGBT, que tiene más de 40 años de luchar en esta ciudad, ¿no? O sea, por sus derechos, por tener espacios, por tener no solamente un desfile al año, ¿no? O sea, eso también creo que habla de algo que no es puramente de la localidad, pero las formas de silenciamiento y de censura pues sí son incluso importantes de documentar también como parte de la circunstancia de la obra, en este caso de Melissa, porque trae consigo otra serie de análisis que no están fuera ni del imaginario, ni de la historicidad, ni se trata de un capricho de un grupo de personas. O sea, yo creo que más se trata
como dije anteriormente, de una alta ignorancia sobre el tema, y que además no se trata de que esté pasando solo aquí, ¿no? O sea, está pasando en toda América Latina, y tiene mucho que ver con la documentación histórica de movimientos políticos, ¿no? Actualmente eso es lo que está preocupando a las historiadoras, a las investigadoras. ¿Qué está pasando con el archivo, no? ¿Qué hay detrás de la desaparición de la bandera? ¿Cuál es el archivo que busca ocultarse y que no trascienda, ¿no? Quiero cerrar con la adenda que tuvo que hacer la escritora de la revista Levadura, que narró el evento, en la cual tuvo que actualizar que esperen un momento, al día después ya no tenemos bandera y seguimos sin saber dónde está. Así como si seguimos en la incertidumbre de cuál es el rumbo de esta lucha. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Gracias.